La historia de los 300 espartanos no necesita exageraciones. Los hechos reales ya son lo suficientemente extremos para parecer imposibles. Y todo comienza con un detalle simple. Una brecha estrecha entre las montañas y el mar, llamada Termópilas. Un paso tan angosto que si alguien lo defendía bien, ningún ejército del mundo podía atravesarlo. Pero esa vez el enemigo no era cualquiera. Era Jerjes I, rey de reyes, y su ejército no era una horda más. Era la fuerza militar más grande reunida en la antigüedad, compuesta por persas, medos, egipcios, babilonios, escitas y un número imposible de tropas auxiliares. Heródoto hablaba de cientos de miles. Las cifras exactas se discuten, pero los historiadores coinciden en esto. La diferencia numérica era tan brutal que no debería haber existido resistencia alguna. Sin embargo, Esparta no funcionaba como el resto del mundo. Su sociedad entera estaba construida para un solo propósito: la guerra. Y su líder, Leónidas, sabía perfectamente lo que significaba enfrentarse a un ejército persa. Sabía que no regresaría. Sabía que Termópilas sería su tumba. Y aún así fue. Lo que mucha gente no sabe es que Leónidas no fue con el ejército completo. Las leyes religiosas espartanas prohibían movilizar a todo el ejército durante las festividades de Carnea. La mayoría de los reyes habría esperado. Leónidas no. Se llevó a 300 guerreros, todos ellos padres de un hijo varón, para asegurar que su linaje continuara. Era una misión de muerte anunciada. Y ellos lo aceptaron sin una sola objeción. Cuando llegaron a Termópilas, los espartanos no estaban solos. Había contingentes de tespios, tebanos, corintios, focidios y otros aliados. Pero todos sabían que el núcleo real de la resistencia eran esos 300 hombres. Ellos marcaban el ritmo. Ellos decidían cuándo avanzar. Ellos mantenían la disciplina que convertía una línea en una muralla impenetrable. Y entonces, cuando los persas llegaron a la entrada del paso, ocurrió algo que desconcertó al ejército más poderoso del mundo. Los espartanos estaban peinándose y afilando sus armas con calma, como si no fueran a enfrentar a miles de enemigos en cuestión de minutos. Jerjes envió mensajeros para exigir rendición. Leónidas respondió con 2 palabras: Molon la ve, ven y tómalo. Una frase que no era un desafío, era una sentencia. La batalla estaba a punto de comenzar, y lo que pasaría allí cambiaría la percepción de la guerra para siempre. El amanecer en Termópilas no trajo silencio, trajo un rugido. El rugido de miles de persas avanzando en bloque hacia un paso tan estrecho que apenas cabían unos pocos a la vez. Jerjes, confiado, lanzó a los medos, veteranos de años de campañas, con una orden simple: empujadlos hasta romper la línea. Pero los medos no sabían lo que era enfrentarse a una formación hoplita espartana. La táctica que utilizaban los griegos era conocida como falange, un muro de bronce, madera y músculo, escudos que encajaban perfectamente entre sí, lanzas que sobresalían por varias filas y un ritmo de combate entrenado desde la infancia. Los persas, habiendo ganado batallas por pura masa, no entendían ese tipo de resistencia. Y lo primero que descubrieron fue que no podían avanzar. El paso era tan estrecho que su superioridad numérica se volvía inútil. La primera línea de persas quedó atrapada entre la roca y el mar, incapaces de maniobrar. Los espartanos entonces hicieron algo que los persas no esperaban. Avanzaron un solo paso coordinado, una orden silenciosa, un movimiento perfecto. Ese único gesto rompió el impulso enemigo y los obligó a retroceder en caos. Los historiadores describen esta escena como una carnicería contenida. Los persas empujaban para entrar, los espartanos empujaban para mantenerlos fuera. Y entre ambos grupos, el espacio era tan reducido que los combates se reducían a centímetros. Las lanzas largas espartanas perforaban escudos persas antes incluso de que los enemigos pudieran usar sus armas. Cuando las lanzas se rompían, seguían luchando con shifos, pequeñas espadas diseñadas para golpear en espacios estrechos. Pero lo que realmente rompió la moral persa no fue la técnica, fue la actitud. Los espartanos rotaban por turnos dentro de la falange, un detalle casi inaudito para los persas. Mientras ellos morían intentando abrirse paso, los espartanos salían, respiraban, descansaban, bebían agua y volvían frescos a la línea. Esa disciplina monstruosa, casi antinatural, fue lo que hizo que la primera ola de persas comenzara a desmoronarse.
Jerjes, incrédulo, esperaba un avance fácil, pero lo que vio fue una humillación histórica. Los medos se estrellaban una y otra vez contra una muralla humana que no retrocedía. Entonces tomó una decisión desesperada: enviar a sus mejores tropas de élite, los inmortales, 10.000 hombres seleccionados desde la infancia, la élite absoluta del imperio persa, sin miedo, sin flaqueza, sin fallos. Jerjes pensaba que nadie podía resistirlos. En Termópilas, estaba a punto de descubrir lo contrario. Cuando Jerjes envió a los inmortales, lo hizo con absoluta confianza. Aquellos hombres eran su carta maestra. Se entrenaban desde niños, tenían mejor armadura, mejores armas y una reputación diseñada para intimidar. Eran llamados inmortales porque si uno caía, otro ocupaba su lugar inmediatamente. La unidad nunca disminuía. Pero en Termópilas, ese nombre empezó a sonar irónico. Los inmortales avanzaron con disciplina impecable. Llevaban arcos, dagas, lanzas cortas y escudos ligeros. Eran rápidos, coordinados y eficientes. Habían derrotado a ejércitos enteros. Habían conquistado territorios enteros del continente asiático. Pero lo primero que descubrieron fue que su armamento no estaba diseñado para un paso estrecho. Sus escudos ligeros no podían soportar el impacto del áspis espartano, mucho más pesado. Sus lanzas cortas no podían superar las lanzas largas griegas, y su agilidad se convertía en un problema cuando el terreno no les dejaba moverse. En pocas palabras, su estilo de combate estaba hecho para campo abierto, no para un embudo de piedra. Los espartanos, en cambio, sabían perfectamente qué hacer. Aguantaron el impacto, dejaron que los inmortales chocaran contra su muro de bronce, y luego respondieron con precisión quirúrgica. La técnica que usaban era despiadada. Golpeaban con el escudo, empujaban al enemigo hacia atrás, y cuando la formación persa perdía equilibrio, la segunda fila espartana clavaba sus lanzas en el hueco que se abría. Los inmortales empezaron a caer uno por uno, rápido, silencioso, sin que su legendaria reputación sirviera de nada. Heródoto cuenta que Jerjes se levantó 3 veces de su trono, furioso, sin creer lo que estaba viendo. Cada ataque de los inmortales acababa igual: un montón de cadáveres persas y una línea espartana intacta. Y lo peor para los persas era lo que veían en los ojos de los espartanos. No miedo, no duda, no cansancio, solo una frialdad absoluta, como si llevaran toda su vida esperando ese combate. Mientras tanto, los soldados aliados de otras ciudades griegas observaban con mezcla de asombro y terror. Nunca habían visto a hombres luchar así. Los espartanos se movían como una máquina de guerra, cada hombre conectado con el de al lado, cada golpe estudiado. Los inmortales siguieron atacando en oleadas. No había retirada posible. Jerjes no lo permitía, pero cada vez que se acercaban, chocaban contra el mismo muro perfecto. Finalmente, tras horas de combate, Jerjes aceptó lo impensable. Su élite no podía romper la línea espartana. Los inmortales no encontraron gloria en Termópilas, solo encontraron la realidad. No podían vencer a los 300 en un terreno diseñado para la muerte. Pero mientras la batalla parecía inclinada hacia los griegos, algo estaba a punto de cambiar. Algo que no tenía que ver con la fuerza, la estrategia o la valentía. Un hombre estaba caminando entre las sombras de la montaña. Un traidor, un error humano que cambiaría el destino de todos. Durante 2 días enteros los persas atacaron sin descanso. Y durante 2 días, los espartanos resistieron sin ceder un solo metro. A cada nueva oleada, la frustración en el campamento persa era más evidente. Jerjes no entendía cómo un puñado de hombres seguía de pie después de tantos asaltos, pero no sabía que el final no llegaría por su fuerza, llegaría por una grieta humana. Su nombre era Efialtes, un habitante local que conocía las montañas como la palma de su mano. Sabía que existía un pequeño sendero oculto, una ruta estrecha que bordeaba la ladera y desembocaba detrás del paso principal. Aquel camino lo usaban pastores, cazadores y habitantes de la zona, pero también podía usarse para rodear a los griegos. Efialtes lo sabía, y sabía también que Jerjes pagaría muy bien esa información. Los persas no podían romper la línea frontal, pero si rodeaban el paso, los espartanos quedarían atrapados entre 2 frentes, sin posibilidad de maniobra. Efialtes se presentó ante Jerjes con un trato simple, una traición a cambio de una recompensa. Los generales persas no dudaron. Enviaron a los inmortales por el sendero, guiados por el traidor bajo la luz de las antorchas. Marcharon silenciosos durante horas, subiendo la montaña,
rodeando colinas, avanzando por un camino tan estrecho que a veces solo cabía un hombre. Mientras tanto, abajo, el tercer día empezaba a nacer. Leónidas sintió algo extraño en el aire. No era cansancio, no era miedo. Era una intuición de soldado. Un grupo de centinelas fosidios, apostados para vigilar el sendero, fueron sorprendidos por los inmortales. Intentaron resistir, pero eran demasiado pocos. Los persas los superaron y siguieron avanzando hacia la retaguardia griega. Cuando uno de los focidios logró escapar y avisar a Leónidas, el mensaje era claro. Nos han rodeado. El enemigo viene por detrás. La reacción de Leónidas fue fría, inmediata, calculada. No buscó pánico. No llamó a retirada. Sabía perfectamente qué significaba aquello. La posición estaba perdida. Pero también sabía que retirarse significaba que los persas invadirían Grecia sin oposición. Si él se quedaba, resistiendo hasta el final, daría tiempo a que las otras ciudades griegas se organizaran. Era un sacrificio estratégico. Leónidas reunió a sus hombres y les habló sin adornos. Les dijo que podían marcharse si querían, que ya habían cumplido su deber, que el camino estaba abierto y que nadie los juzgaría por regresar. Pero los espartanos no se movieron. Tampoco los tespios, que decidieron permanecer junto a ellos. Sabían que, si se iban, su leyenda moriría con ellos. Si se quedaban, serían recordados para siempre. Aquel fue el momento exacto en que los 300 se convirtieron en algo más que soldados. Se convirtieron en una idea, en un mensaje, en un ejemplo para generaciones enteras. Las antorchas persas empezaron a verse entre los árboles del sendero. Los inmortales descendían por la montaña. La batalla final estaba a minutos de comenzar, y Leónidas sabía que ese sería su último amanecer. El amanecer del tercer día en Termópilas fue distinto a todos los anteriores. No había ruido de preparación, ni discusiones entre soldados, ni el sonido metálico de las armas alineándose. Había silencio, un silencio tenso, casi ceremonial. Leónidas sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar. Los 300 y los aliados que habían decidido quedarse estaban rodeados. Por delante tenían al grueso del ejército persa. Por detrás, a los inmortales descendiendo por el sendero traicionero. No había salida, no había estrategia alternativa. Lo único que quedaba era resistir el máximo tiempo posible. Los espartanos salieron del paso estrecho y se colocaron en un terreno un poco más abierto. Sabían que al estar rodeados, ya no tenía sentido refugiarse en la garganta. Si iban a morir, morirían matando. Morirían mostrando a todos los griegos cómo debía lucharse hasta el final. El ejército persa avanzó primero con una mezcla de rabia y miedo. Llevaban días intentando romper la línea griega sin éxito. Muchos habían visto cómo los hombres de Leónidas convertían a sus compañeros en pilas de cadáveres. Pero ahora contaban con la ventaja del número absoluto. Los espartanos no dieron un solo paso atrás. Formaron un muro con sus cuerpos, escudos y lanzas, y cada vez que un persa se lanzaba contra ellos, encontraba la punta de acero antes de poder levantar su arma. Cuando una lanza se rompió, usaban la espada. Cuando una espada caía, usaban el escudo como arma. Cuando el escudo se astillaba, usaban las manos, los dientes, cualquier cosa que pudieran. Cada centímetro de terreno se pagaba con sangre. La lucha se volvió más brutal conforme avanzaban las horas. Los espartanos estaban cansados, heridos, cubiertos de polvo y sudor, pero su entrenamiento era tan profundo que el cuerpo seguía luchando incluso cuando la mente ya no podía más. Los persas, desesperados, lanzaron a más y más hombres, intentando aplastar a los griegos por puro peso. Pero cada vez que parecía que la línea iba a ceder, Leónidas avanzaba, golpeaba con furia y elevaba la moral de todos con su ejemplo. Nadie quería ser el primero en retroceder. Nadie quería ser el que dejara caer la línea. Fue en una de esas cargas cuando ocurrió el momento más recordado de aquella mañana. Leónidas cayó. No se sabe si una lanza lo atravesó, si una flecha lo alcanzó o si murió entre el caos de la batalla. Pero cuando los espartanos vieron a su rey caer al suelo, lucharon con una rabia que los persas jamás habían visto. Se lanzaron hacia adelante para recuperar su cuerpo. Los tespios y tebanos lo siguieron. Los persas, sorprendidos por esa explosión de furia, retrocedieron momentáneamente. Los griegos lograron cercar el cadáver de su rey, protegerlo, levantarlo del suelo y llevarlo de vuelta a la línea. Era un acto simbólico, una última muestra de honor. El rey no caería en manos del enemigo sin luchar hasta el último segundo.
Aquella escena marcó el punto de no retorno. La línea griega empezó a reducirse lentamente. Los inmortales se acercaban desde atrás. El cerco se cerraba. Pero no había miedo, no había gritos, solo resistencia. Una resistencia que se convertiría en leyenda. Los espartanos estaban rodeados. La línea griega se había reducido a un círculo irregular de escudos y cuerpos. Los inmortales ya habían descendido por la ladera y se preparaban para atacar por la retaguardia. Los persas del frente, reforzados por miles de soldados nuevos, esperaban la orden de Jerjes para el golpe final. Era cuestión de minutos, no horas. Minutos. Leónidas estaba muerto, pero su cuerpo seguía allí, protegido por la última fila de hoplitas. Aquello había dejado de ser una batalla. Era una declaración, una advertencia para todo el mundo civilizado. Jerjes dio la orden. Los tambores resonaron, y ambas fuerzas persas avanzaron al mismo tiempo, cerrando el círculo sobre los 300. Los espartanos formaron su última posición. Ya no había espacio para una falange completa. Ya no podían hacer rotaciones. Cada hombre luchaba donde caía, manteniendo su escudo levantado por pura voluntad. Los persas entraban por todos los lados. Flechas, lanzas, espadas, lluvia de golpes. Pero cada vez que un espartano caía, otro daba un paso hacia adelante para ocupar su lugar. Era un combate cuerpo a cuerpo en su forma más pura y cruel. La descripción más precisa de ese momento la dieron más tarde los propios griegos. Los espartanos murieron luchando como si cada uno fuera un ejército. Las armas se rompían a cada segundo. Muchos hoplitas tuvieron que pelear con lanzas partidas, con escudos astillados, con dagas cubiertas de sangre. Cuando ya no quedaba nada, luchaban con piedras, con los cascos, con los puños. El enemigo seguía entrando como un torrente infinito. Los persas finalmente superaron el muro humano y empujaron a los griegos hacia la colina Colonos, un terreno elevado que sería su último refugio. Allí, los 300 hicieron un círculo final alrededor del cuerpo de Leónidas. La escena era brutal. Un rey caído en el centro, sus mejores guerreros rodeándolo, miles de persas empujando desde todas las direcciones. Jerjes dio la orden final. ¡Fuego! Una lluvia de flechas cayó desde el cielo. La leyenda dice que oscurecieron el sol. Y aunque esa frase pueda parecer exagerada, lo cierto es que en ese momento los espartanos ya no levantaban escudos. No se cubrían. Simplemente permanecieron de pie, luchando hasta que el último cayó. Cuando la nube de flechas cesó, la colina estaba cubierta de cuerpos. Espartanos, tespios, tebanos. Todos mezclados, todos muertos donde habían decidido morir. Los persas, agotados, avanzaron para asegurarse de que no quedaba nadie vivo. Pero incluso entonces, algunos espartanos seguían apretando las armas rotas en las manos. Habían muerto sin soltar nada. La batalla había terminado. Los persas habían ganado el paso. Pero no habían ganado la guerra. La resistencia de los 300 dio tiempo a las ciudades griegas para organizarse. Y semanas después, en las batallas de Salamina y Platea, los persas serían finalmente derrotados. El sacrificio de Leónidas y sus hombres no cambió solo una batalla, cambió la historia del mundo. Mostró que un grupo pequeño, pero disciplinado y sin miedo, podía frenar a la mayor fuerza militar del planeta. Y convirtió a los 300 en un símbolo eterno de valentía, estrategia y resistencia absoluta. Termópilas no fue una derrota, fue una advertencia. Fue el instante en el que Grecia comprendió que la libertad se defendía luchando. Y fue el día en que 300 guerreros demostraron que hay batallas que se ganan incluso cuando todos mueren.